Buenas noches, profesor. Le voy a presentar mi proyecto Medición de alturas urbanas mediante trigonometría. El contexto de mi proyecto surge de la dificultad para medir directamente la altura de ciertas estructuras urbanas, ya sea por problemas de accesibilidad o por riesgos de seguridad. Por eso propongo un método indirecto basado en trigonometría que es preciso, económico y seguro. Bueno, el objetivo general de mi proyecto es diseñar un sistema para determinar las alturas de estructuras urbanas utilizando principios trigonométricos de triángulos rectángulos aplicados a la física mecánica, mediante el uso de instrumentos básicos y herramientas tecnológicas. Bueno, las 4 preguntas de investigación que guían el proyecto son, como primero tenemos cómo se puede calcular la altura de una estructura urbana utilizando únicamente un ángulo de elevación y la distancia horizontal al pie de la estructura. Bueno, como segunda pregunta tenemos qué instrumentos básicos permiten la aplicación práctica de la trigonometría de triángulos rectángulos en la medición de alturas urbanas. Como tercer pregunta tenemos ¿cuál es el grado de precisión que se puede obtener con este método comparando con técnicas de medición directa? Y como última pregunta tenemos ¿cómo se puede documentar y validar el procedimiento trigonométrico para asegurar la replicabilidad en diferentes contextos urbanos? Bueno, le presento mi carta Gantt, donde planifiqué y organicé las actividades de mi proyecto semana a semana. Bueno, como estoy trabajando de forma individual, todas las tareas las he realizado personalmente. Las actividades se realizaron de la siguiente manera. Semana 1 realicé la investigación bibliográfica para comprender cómo se pueden medir alturas urbanas usando trigonometría. En la semana 2 me enfoqué en la selección de estructuras que serían medidas eligiendo ejemplos adecuados para la simulación. En la semana 3 diseñé un protocolo de simulación en GeoGebra definiendo los pasos y datos necesarios para representar el triángulo rectángulo. En la semana 4 desarrollé la simulación en GeoGebra creando el modelo que permite visualizar el cálculo de la altura. En la semana 5 realicé la simulación de mediciones obteniendo los datos teóricos necesarios como la distancia y el ángulo para aplicar la fórmula trigonométrica y calcular la altura en GeoGebra. En la semana 6 hice el análisis de los datos y la validación de los resultados comparando los valores obtenidos. En la semana 6 hice el análisis de datos y la validación en los resultados comparando los valores obtenidos con los esperados para asegurar más precisión. En la semana 7 finalmente me dediqué a la preparación de la presentación final, elaborando las diapositivas y organizando la información para este video. Bueno, decidí usar GeoGebra porque es una herramienta muy útil para este tipo de proyectos. Primero, porque permite construir y modificar triángulos rectángulos de manera dinámica, lo que facilita probar distintos ángulos y distancias sin necesidad de medir todo manualmente. Segundo, porque calcula automáticamente los resultados, como altura, usando las funciones trigonométricas. Eso hace que el proceso sea mucho más rápido y preciso. Y tercero, porque tiene ventajas pedagógicas, ayuda a visualizar conceptos abstractos. Abstractos.
Y tercero, porque tiene ventajas pedagógicas. Ayuda a visualizar conceptos abstractos como los catetos, el ángulo y la tangente y hace que el aprendizaje sea más activo y práctico. Bueno, en resumen, GeoGebra me permitió simular el modelo y ver los resultados en pantalla y comprender mejor la trigonometría aplicada en un problema real. Bueno, la respuesta a las preguntas. Como primera respuesta tenemos aplicando la fórmula h es igual a d por tangente 0, donde h es la altura de la distancia horizontal y 0 el ángulo de elevación. Esto forma un triángulo rectángulo que permite obtener la altura sin contacto directo. Bueno, como segunda respuesta, se puede utilizar herramientas sencillas como una cinta métrica, un sinómetro casero o un transportador para medir ángulo y una calculadora o GeoGebra para realizar los cálculos. Como tercera respuesta, el método puede tener error menor al 5% usando instrumentos básicos y un error de 1 a 2% si se utilizan herramientas más precisas. Como última respuesta tenemos siguiendo un protocolo estandarizado que incluye la elección del punto de observación, medición de distancias y ángulos, registro de datos y repetición de mediciones para verificar los resultados. Bueno, en esta parte muestro cómo funciona el modelo final de medición de altura. El proceso consiste en lo siguiente. Desde un punto fijo se mide la distancia horizontal al pie de la estructura. Luego, con un transportador o sinómetro se mide el ángulo de elevación hacia la cima. Con estos dos datos se formula un triángulo rectángulo imaginario. Finalmente se aplica la fórmula altura es igual a distancia por tangente del ángulo. Este método permite calcular la altura sin contacto físico y los resultados se pueden comprobar o simular usando GeoGebra, que además muestra visualmente el triángulo y el cálculo en tiempo real. Bueno, este proyecto no solo se vincula con física mecánica, sino también con otras asignaturas, como por ejemplo matemáticas, específicamente funciones trigonométricas como tangente, seno y coseno. También monitoreo ambiental urbano, porque se trata de una forma no invasiva de analizar el entorno, ya que eso puede contaminar, puede alterar el ecosistema, entre otros. Luego también proyecto integrado, ya que busca una solución técnica, educativa y sustentable a un problema real. Además promueve competencias como el trabajo autónomo, la interpretación de datos y la integración de tecnologías digitales. Bueno, en esta diapositiva presento un esquema resumen que muestra cómo se aplican los conceptos de física mecánica en mi proyecto. En el centro está el objetivo principal, usar la física para resolver un problema real, que es medir alturas de estructuras urbanas sin tener acceso directo a ellas. Este problema lo resolvemos aplicando 6 conceptos claves que se organizan en torno al triángulo rectángulo. Como primero tenemos ángulo de elevación. Es el ángulo que se forma entre la línea de visión del observador y la cima de la estructura. Este ángulo es esencial para formar el triángulo rectángulo necesario para el cálculo. Como segundo tenemos la distancia horizontal o base. Es la distancia medida desde el observador hasta el pie de la estructura. Representa el cateto adyacente del triángulo. Luego, altura o cateto opuesto. Esta no se mide directamente, sino que se calcula usando trigonometría. Se obtiene con la fórmula altura es igual a distancia por tangente 0.
De luego tenemos tangente del ángulo. Esta es la razón trigonométrica que usamos. Relaciona la altura con la distancia y su fórmula es tangente 0 es igual a altura dividido en distancia. Por último tenemos triángulo rectángulo aplicado. Es el modelo matemático que permite resolver este problema físico que se forma desde el punto de observación de la base estructural y su cima. Precisión en la medición. Finalmente, una correcta aplicación de esta técnica permite obtener resultados con un margen de error mínimo, que depende de la calidad de los instrumentos que se usen y del cuidado que es en el protocolo de medición. Bueno, como conclusión, con este proyecto comprobé que la trigonometría aplicada a la física es muy útil para resolver problemas reales, como medir alturas urbanas sin acceso directo. Usando solo la cinta métrica, un transportador y GeoGebra, se pueden obtener resultados precisos, seguros y económicos. Además, es un método sustentable porque no necesita contacto físico con las estructuras, no genera impacto ambiental y reduce riesgos. También valoro que este trabajo me permitió aplicar lo aprendido en distintas asignaturas, usar tecnología y desarrollar habilidades como el trabajo autónomo, la organización y la comunicación ética. En resumen, es una forma de aprender haciendo, conectando la teoría con una aplicación real.